Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Palabra del Leuco. Estamos viviendo días desde el punto de vista político absolutamente calientes. Vamos a tratar de reflejar toda esa polémica, esa discusión aquí en este programa con invitados especiales. Está el diputado Álvaro de la Madrid. Muy buenas noches y gracias por venir. Es uno de los legisladores que mayor conoce la entraña corrupta del kirchnerismo. Está, por supuesto, quien combate a la corrupción permanentemente desde su banca diputada, que es Graciela Ocaña. En un rato vamos a conversar con ella. Y seguramente la invitada que periodísticamente genera mayor interés porque está en el ojo de la tormenta con un fuego cruzado, Patricia Bullrich. Eso va a ser enseguida, Eso va a ser enseguida. Ahora quiero decirlo como hago siempre, cuál es mi postura, dónde estoy parado desde el punto de vista editorial con este tema. Mire, Santiago Cafiero ha dicho que Cristina no tiene un pomo que ver. A ver. Este es un límite que ha cruzado parte de la oposición. Y lejos de llamarse a la reflexión o a una autocrítica, siguen ensuciando y siguen tratando de vincular este caso con nuestro espacio político, vincularla a Cristina, que no tiene un pomo que ver con esto. Digamos, ¿cuánto daño, no? Bueno, insisto, Santiago Cafiero dice que Cristina no tiene un pomo que ver. Yo no digo que Cristina lo mató, ni que lo mandó a matar. Yo digo que el secuestro, la desaparición, la tortura y el asesinato de Fabián Gutiérrez es una pesadilla para Cristina. Un fantasma que la va a perseguir por mucho tiempo. Yo no digo que Cristina lo mató ni que lo mandó a matar. Yo digo que el crimen tiene un alto impacto político porque Gutiérrez era muy pobre y se hizo ultramillonario como secretario de Cristina y porque como arrepentido además denunció ante la justicia el mecanismo de recaudación y el circuito que recorría el dinero sucio de la corrupción de Estado. Yo no digo que Cristina lo mató ni que lo mandó a matar. Yo digo que todo el país y las redes sociales se estremecieron al conocer que otro denunciante de los delitos de Cristina había sido asesinado. Por eso en Internet, gente anónima y muchos, por supuesto, sin aportar ningún dato, lo compararon con el caso del fiscal Alberto Nisman. Yo no lo hago, pero registro que en Internet mucha gente lo hizo. Y también hubo comentarios muy contundentes, fundamentados, de gente que sí se identifica. Por ejemplo, Augusto Salvato, es un politólogo, máster en ciencias sociales de la Sorbona, en Francia, y escribió con ironía: no todos los que dijeron que Cristina era corrupto aparecieron muertos, Otros terminaron siendo sus compañeros de fórmula. Digámoslo todo. Esa reflexión, filosa, por supuesto, cargada de ironía, lleva a hacer una pregunta al presidente Alberto Fernández acerca de quiénes son los canallas y los miserables. Y dicho sea de paso, asombrarnos, porque parece que Alberto recuperó la voz. No había dicho una palabra, una y todavía nada dijo, de la persecución y el ataque a los periodistas por parte de integrantes de su coalición, y además de Hugo Moyano, al que caracterizó en su momento como un sindicalista inmenso y ejemplar. Alberto no había dicho una palabra sobre un sindicalista mafioso como el Pata Medina, que propuso colgar en la Plaza de Mayo al expresidente Macri, y tampoco sobre el piquetero violento como Luis Delía, que levantó la apuesta y sugirió directamente fusilarlo en el mismo lugar, pero de espaldas. Alberto rompió ese silencio cómplice para calificar de miserables y mafiosos a los 3 presidentes de los principales partidos políticos opositores de la Argentina, solamente porque expresaron cuestiones de sentido común. Que el crimen de Fabián Gutiérrez es de extrema gravedad institucional, no hay duda. Que la investigación del delito debe pasar a la órbita de la justicia federal para garantizar imparcialidad y transparencia, por supuesto. Y que Natalia Mercado se tiene que apartar como fiscal del caso por ser sobrina de Cristina, la persona que fue denunciada por el asesinado. El asesinado la denunció a Cristina. Son todos pedidos absolutamente racionales, absolutamente democráticos. ¿Dónde está la actitud
de miserables y canallas. Alberto Ángel Fernández, antes de subordinarse a Cristina como ahora, hizo acusaciones mucho más fuertes y mucho más directas contra su actual vicepresidenta. Fue despiadado Alberto Fernández. La trató de cínicamente delirante. Nadie, solo Alberto se atrevió a decir eso por televisión, en vivo y en directo. Y por tuit ya había traspasado la línea del buen gusto cuando escribió que el gobierno de Cristina era psicótico y que ella actuaba como una psicópata. Alberto denunció en aquel momento que nadie creía en la Argentina que Nisman se había suicidado y que la primera que no lo creía era Cristina. Mire, ya lo mostramos muchísimas veces estos videos, la captura de los tuits. ¿Es necesario que los mostremos de nuevo para que la gente crea que el crítico más feroz de Cristina ha sido el propio Alberto Fernández? Con una ferocidad que no tiene el documento de Juntos por el Cambio. Para que nadie dude de este nivel de agresividad que tenía Alberto contra Cristina. Mírelo. Cristina no es una tonta, que es lo que más le recrimina. Cristina es cínicamente delirante, porque ella es una mujer muy inteligente y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Y eso es lo peor de todo. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está el tuit, ¿no? También actuó como una psicópata. Hay que decirle psicópata a una mujer, a una ex compañera de militancia y que en ese momento era presidenta de la Nación, ¿no? Ahora, si Alberto fue capaz de decirle cínicamente delirante y psicópata, no veo dónde está esa actitud canallesca y miserable de la oposición que apenas habló de gravedad institucional y que pidió apartar del caso a la sobrina de Cristina y que la causa pase a la justicia federal. Insisto, ¿dónde están las actitudes canallescas y miserables? Todos son reclamos institucionales y republicanos. No hay un solo insulto, no hay una sola descalificación. ¿Sabe quiénes son los miserables y los canallas, presidente? ¿Sabe quiénes son? Los que saquearon al Estado y protagonizaron el robo más grande del siglo mediante una asociación ilícita. Fue tan inmensa la montaña de dólares sucios de la corrupción de Néstor y Cristina que casi todo su gabinete salió millonario del poder y que sus secretarios personales lograron un nivel de vida de jeques árabes. ¿Sabe quiénes son los miserables y los canallas, presidente? Los que por codicia demostraron una infinita bulimia por el poder y por el dinero. Fueron tanto los billetes físicos, negros, robados y lavados, que no hubo bolsos, valijas, mochilas, bóvedas, cajas de seguridad que le alcanzaran para esconder todo eso. Mire, casi no hay antecedentes en el mundo de que dos secretarios personales de dos presidentes hayan ingresado al gobierno pobres de toda pobreza y hayan salido con propiedades lujosas y autos de alta gama tipo potentados. Por eso Daniel Muñoz, solo en los Estados Unidos, compró propiedades por más de 70 millones de dólares. Podemos ir repasando esto que es pornográfico. Miami, Turks and Caicos, el Hotel Plaza de Nueva York, 14 palos verdes, compraron un departamento en el Hotel Plaza de Nueva York donde van los Rolling Stones, donde va Madonna. Ahí estaba Daniel Muñoz. Y sigue la lista repugnante de inversiones que hicieron. Ahora, pero Fabián Gutiérrez, con un sueldo del Estado, logró construir un verdadero emporio. 2 concesionarias de más de 35 autos de alta gama, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Ferrari. Tenía 36 propiedades, 2 hoteles y hasta 3 embarcaciones. Directamente, insisto con la palabra porque no hay otra. Pornográfico. Pregunto, ¿eran dólares y euros que se les caían de los bolsillos y las valijas a Néstor y Cristina se les caían y ellos andaban los secretarios recogiendo eso? ¿O eran fortunas que Néstor y Cristina le entregaban a sus secretarios para que actuaran como testaferros y ellos se la robaban con la excusa de que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? No sabemos, ¿no es cierto? Pero está muy claro que no fue magia, que fue mafia. En pocos años
y con un trabajo de cadetes de lujo, Muñoz y Gutiérrez se convirtieron en empresarios acaudalados. Gutiérrez, el asesinado, y toda su familia están procesados por lavado de dinero agravado, y en estos momentos hay una fuerte discusión entre los testaferros, los herederos. ¿Quién se va a quedar con esos bienes mal habidos que ahora están embargados en 900 millones de pesos? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Fabián, su madre Teresa García, procesada, Fabián, por supuesto, Gutiérrez procesada, ahí estamos viendo el expediente, para que no haya ninguna duda. Su madre, Teresa García, la pareja de su madre, Carlos Siverino, ahí está. Su media hermana, Alejandra Martinovich, la pareja, Matías Raimondo, todos están procesados desde noviembre del año pasado. En la causa de los cuadernos, Fabián Gutiérrez y Cristina Kirchner también están procesados. Por supuesto, la vicepresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y coautora de 27 hechos de coimas. La causa ya fue elevada a juicio oral, aunque todavía, por supuesto, la cajonean, no tiene fecha de iniciación. Fabián Gutiérrez fue acusado en los tribunales, no en un café con un amigo. No le dijo off the record a un periodista. Ante un juez, ante los tribunales, José López lo acusó a Fabián Gutiérrez de ser el que le dio la orden de mover los 9 millones de dólares que finalmente terminaron revoleados en un monasterio. Y él acató la orden. ¿Sabe por qué? Porque venía de un íntimo colaborador de Cristina. Muñoz y Fabián recibían los bolsos con la recaudación que traía Roberto Barata en el remis de Oscar Centeno. Y esto no es un análisis político. Esto está en los expedientes. Estas precisiones que yo le estoy dando son las que convierten al secuestro, desaparición, tortura y asesinato de Fabián Víctor Gutiérrez en un caso de extrema gravedad institucional y de alto impacto político, y en una pesadilla para Cristina, que no dijo una palabra. Ni siquiera el pésame le dio a la familia de Gutiérrez, que entró en un pánico tan grande que pidió que no involucraran a Cristina en los comentarios sobre este homicidio, con repercusiones en todos los diarios del mundo. En diarios ingleses en la tapa llevan el caso. ¿Cómo no va a tener repercusión política? Todo esto empezó, cuando no, con una investigación de Jorge Lanata. Todo Calafate estaba encandilado y asombrado por esa mansión inteligente que Gutiérrez se había construido. Pileta cubierta, spa, lujos en casi 800 metros cuadrados y con una seguridad obsesiva, típica de los que quieren esconder algún tesoro. Así lo planteaba Lanata allá lejos y hace tiempo. La casa del ex secretario de Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, es una atracción turística en sí misma porque está en el medio de la nada, mirá. Y es una casa bastante presuntuosa. Tiene vista al lago, pileta climatizada, sala de juegos, gimnasio con sauna, suite con jacuzzi y varios cuartos de huéspedes. Sin embargo, por algún motivo ahí Gutiérrez no se siente seguro. Lo que estás escuchando son dos perros bastante ariscos que están en la puerta ladrándonos. Lo interesante de Gutiérrez es que podés ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizá unas 10 cámaras de seguridad, aparte de las cámaras 360 que están arriba del techo y de la calle. Una casa bastante tecnológica, valuada en $1 millón. Gutiérrez tuvo un proceso por enriquecimiento ilícito y fue absuelto. Increíble, más de 10 cámaras de seguridad. ¿Quién tiene más de 10 cámaras de seguridad con esas 360 que filman completamente desde el techo? Esto que usted acaba de ver derivó en que Gutiérrez fuera expulsado del gobierno por ostentar riqueza y además por convertirse en un imán para los investigadores judiciales y periodísticos. Pero el muchacho no detuvo su carrera delictiva. Hizo lo mismo que sus patrones. Acumuló casas, departamentos, hoteles y mucho dinero vivo. Mucho dinero vivo. Si Muñoz y Gutiérrez, dos perejiles, se convirtieron en magnates con solo robarle a los Kirchner, ¿se imagina usted el océano de plata
que habían encanutado sus jefes? Y esto es la clave para entender el estrépito social, político y periodístico que se ha generado. No fue un asesinato de un amante despechado o de un taxi boy que reclamaba su paga en dólares. Fue lo que Jorge Lanata, una vez más, denominó la búsqueda del tesoro K. Me parece que va a haber mucho que aclarar alrededor del tema Gutiérrez, y espero que no se cierre como una causa más, porque no es una causa más. Nadie está diciendo lo mandaron a matar. Lo que estamos diciendo es murió de una forma curiosa. ¿Cómo? Buscando el tesoro K. Y el tesoro K nunca hubiera existido si no se lo hubieran robado. Si la vicepresidente y otra gente no hubiera robado como robó, no hubiera pasado que hace poco mataran al chofer de Kirchner y que hubiera tantos casos de afano buscando esa plata oculta. Son varias las claves importantes que da Jorge Lanata que ahora vamos a tratar de desarrollar, por supuesto, ¿no? Mire, en Santa Cruz, como decía Jorge, se desató una macabra búsqueda del tesoro escondido por Néstor, Cristina y el cártel de los pingüinos. Nicolás Guiñaki recogió los mismos testimonios que yo. Vecinos de Río Gallegos que, temblando y con pedido de estricta reserva, comentaron que lo torturaron para que le diera la llave del lugar en donde él guardaba su plata negra y además que le revelara el lugar en donde los Kirchner habían escondido gran parte de su botín. Por eso lo torturaron con una soga, con un cable atado al cuello, hasta matarlo por asfixia mecánica. Por eso le dieron varios golpes en la cabeza y 3 puñaladas en el cuello. Porque ellos también, los asesinos, querían ser parte del enriquecimiento colosal de todos y todas. Podemos ver gran parte de las imágenes. Ahí está, por supuesto, junto a Daniel Muñoz, junto a Alberto Fernández, junto a Carlos Sanín y Néstor Kirchner. Ahí está haciéndole de chofer a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo estamos viendo, a esta persona que ha sido asesinada. Es que querían sacarle información que tal vez Gutiérrez ya no tenía, porque hacía mucho que había sido echado, expulsado del entorno de Cristina. La fiebre del oro la bautizó Daniel Santa Cruz en su columna del Diario de la Nación. Es que la provincia asistió conmovida a la aparición de una actividad sin precedentes. Ingresos, intrusiones a las casas para derribar paredes o levantar la madera o los mosaicos de los pisos, hacer huecos en los techos, excavaciones en los jardines. La jefa política de este gobierno siempre destiló odio por medio mundo, pero especialmente por lo que ella definía como traidores. José López, otro arrepentido, confesó y luego declaró que tenía miedo que lo mataran porque Cristina era muy vengativa. Insisto, yo no digo que Cristina lo mató ni que lo mandó a matar, pero la nada exitosa abogada tenía a Fabián en la mira. Toda la Patagonia lo sabía. Fabián era el encargado de comprarle la ropa, los zapatos y las joyas en cada viaje. Llevaba un promedio de $6.000 en billete, $6.000 en billete, para pagar y retirar lo que Cristina elegía en los negocios de las grandes marcas. La intimidad de Fabián con el matrimonio era absoluta. Al único lugar que no podía entrar era al depósito de caudales que tenían en el departamento de Capital, en la casa de Calafate, en Río Gallegos y hasta en el domicilio de María Ostoic, la madre de Néstor Kirchner. Ahí entraban solamente Néstor y Daniel Muñoz. Pero Cristina se llenó de ira contra Fabián, no solamente porque confirmó el mecanismo de recaudación y el circuito que recorrían las coimas y los sobornos. Eso lo habían dicho muchos empresarios arrepentidos, exfuncionarios, gente del riñón de los Kirchner, Claudio Uberti, un montón. Lo que ella no le perdonó nunca a Fabián fue que ante el juez Claudio Bonadío la describiera como una persona que nadie aguantaba y con la que nadie quería trabajar por el trato de esclavo que le daba a sus colaboradores. Es más, Fabián confesó cómo se referían a Cristina todos sus empleados,
Lo hizo de una manera muy cruel, muy machista, misógina, que no me atrevería a decirlo si es que no fuera parte del expediente. Le decíamos la loca o la yegua, y otro término que no quiero mencionar por cuestiones de género. Esto está en el expediente para que no queden dudas que no es Alfredo Leuco el que lo dice, sino que simplemente estoy reproduciendo ese expediente del legajo del arrepentido de Víctor Fabián Gutiérrez. Ahí está, ahí lo pueden leer con toda tranquilidad. Pasada una semana de la asunción presidencial, Kirchner me convocó a su despacho, me dice que mis tareas van a ser acompañar a la primera dama, etcétera, etcétera. Yo no recibí muy gustoso esa tarea, dado el carácter fuerte que tenía Cristina. Nadie quería trabajar con ella. Entre los secretarios la apodábamos, bueno, lo que ustedes están leyendo y lo que les acabo de decir, y no me atrevo a repetir. Fíjense cómo será el otro insulto o apodo que ni siquiera lo dijo ante los tribunales. Roxana Reyes, diputada por el radicalismo de Santa Cruz, dijo que el Estado es responsable de la muerte de Gutiérrez, no culpable, es responsable. Alberto y Cristina son responsables, dijo la diputada, porque no lo cuidaron. Ahora, me van a decir, pero no estaba en el programa. Es cierto que el ex secretario personal y denunciante de Cristina no había pedido ingresar al programa de testigos protegidos. De todos modos, era peligroso para él que lo cuidaran los mismos que lo habían denunciado. Pero la ley del arrepentido, en su artículo 14, dice claramente y sin potencial que el Estado debe proteger a estas personas y hacerse cargo de la seguridad. Ahí estamos viendo el artículo 14 de la ley del arrepentido. Incluso el propio gobierno y la mismísima Cristina, a ellos les conviene tener seguro, tener cuidados a los testigos contra la corrupción de Estado. Si no lo hacen, cualquier accidente o extorsión o asesinato que ocurra, siempre va a levantar muchas sospechas. Eso dio pie a muchos memes tragicómicos, ¿no? Investigar a los Kirchner tiene una tasa de mortalidad más alta que el coronavirus, decía uno. Hay que aplanar la curva de los testigos, decía otro. El capricho de no retroceder nunca y redoblar la apuesta siempre le priva a Cristina la posibilidad de aflojar un poco la tensión. La lógica es que Natalia Mercado dé un paso al costado, aflojaría el tema, pero Cristina no quiere. Y por ahora nadie la pudo convencer de que por su propio bien. Pero para ella eso es un signo de debilidad. Pobre Cafierito, ¿no? Anoche no pudo explicar de dónde salió la fortuna de Gutiérrez y tuvo que defender la idea de que no hay motivo para que la fiscal Mercado se excluya o se excuse del expediente. Fue en Telenoche. El dinero de esta persona, mirada. el dinero Eso de es Fabián una Gutiérrez, mirada. ¿de dónde salió, ministro? No lo sé, eso lo tiene que investigar Como un la justicia, secretario, Fabián Gutiérrez, como un que me secretario, un imagino simple que se lo secretario han- era se lo han multimillonario. investigado. ¿Eso se sabe? ¿Eso usted lo sabe? No, nunca lo conocía Fabián Gutiérrez. Mi hipótesis es No, que el que la dinero de justicia Gutiérrez salió investigue, claramente de una que la causa por justicia corrupción. investigue. Nuestro gobierno está comprometido con la independencia de la justicia, que investigue, que se aclare el homicidio. Y la que se aclare qué es independencia lo no que está pasó, lo que comprometida buscando si la quien familia. investiga es la sobrina de Cristina. ¿Usted cree que no? Se lo pregunto, no es ninguna chicana, es simplemente curiosidad. ¿Usted cree que no está comprometida la independencia? Pero para y la nada, imparcialidad si la sobrina es salvo la que vos pregunta? digas, salvo que vos infieras, no, pero salvo que vos digas que entonces sí hay relación. Bueno, el jefe de gabinete dice que no lo conocía a Fabián Gutiérrez, por supuesto que le creo si él no estaba cerca de Cristina. Ahora, supongo que leerá los diarios, no digo los expedientes si no se puede, pero los diarios por lo menos para enterarse cuál ha sido la fortuna que amasó quien era el secretario personalísimo de Cristina Fernández de Kirchner. Mire, la sospecha siempre va a ser gigante. ¿Sabe por qué? Después le vamos a preguntar al diputado Álvaro de la Madrid. Después le vamos a preguntar a Graciela Ocaña, porque en Santa Cruz la policía y la justicia hace mucho que tienen puesta la camiseta de Cristina. Todos se conocen. Mire, la madre y la abuela de Fabián Gutiérrez militaron con los K en el Partido Justicialista. Si hasta dos de los detenidos son nietos de los escribanos de Lázaro y la familia Kirchner. Martín Gómez es nieto de un antiguo intendente de Calafate y familiar de Javier Belloni, el actual. Son todos hijos y nietos del poder K. El Instituto Patria, que conduce Cristina, emitió un comunicado acusando el reclamo de Juntos por el Cambio
de sobrepasar los límites de la dignidad humana y buscar instalar el imperio del odio. Justo lo firma Oscar Parrilli, que hace un par de días dijo que la nata era igual al terrorista de Estado Alfredo Astiz. ¿Eso no es instalar el odio? Además, el odio en la Argentina había bajado a la mínima expresión en nuestro país hasta que llegó el matrimonio Kirchner al poder. Ellos fabricaron la grieta y ellos fueron por todo. Ahora, los dinosaurios del Partido Justicialista, por orden de Cristina, salieron de su congelamiento y también sacaron un comunicado diciendo, en contra del comunicado de la oposición, diciendo que contiene maniobras desestabilizadoras y de terrorismo psicológico. Bueno, el justicialismo sabe bastante del tema desestabilización, ¿no? De hecho, la historia demuestra que ningún gobierno no justicialista terminó su mandato en tiempo y forma hasta que llegó Mauricio Macri. Y eso que le cantaban que era la dictadura y meneaban un helicóptero en las marchas como expresión de deseo golpista. Mire, la buena noticia es comprobar que José Luis Gioja ya no tiene suturado, el que usted ya sabe, como le insultó Cristina. No es la primera vez que hablo sobre la locura que hicieron los Fernández con el programa de testigos protegidos. No es esta la primera vez. Lamentablemente, lo hice allá por el 12 de mayo. Parece que fue premonitorio, pero quiero decirle que la doctora Carrió, poco antes de dejar de ser diputada, ella también denunció directamente y sin eufemismos un golpe institucional y le exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que repudiara la violación del régimen de protección a testigos y arrepentidos. Porque Alberto, mediante un decretazo, había puesto ese programa bajo las órdenes de Juan Martín Menem del Poder Ejecutivo, nada menos. Es decir, que había puesto al lobo a cuidar las ovejas, o más grave, dejó a la intemperie a los denunciantes, los convirtió en un blanco móvil. Fíjese lo que yo decía el 12 de mayo, advirtiéndole la gravedad de lo que habían hecho con el programa de testigos protegidos. Alberto, mediante un decretazo, había puesto ese programa, puso ese programa bajo las órdenes del Poder Ejecutivo y al mando ¿de quién? De Juan Martín Mena. Es decir, que puso al lobo a cuidar a las ovejas, o más grave todavía, dejó a la intemperie a los valientes denunciantes de la corrupción. Los convirtió en un blanco móvil. Si algo malo le llegara a pasar, no sé, por ejemplo, a Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, la responsabilidad caería en la espalda de Alberto y de Cristina. Los tiraron debajo de un camión, los arrojaron a la jaula de los leones, no tuvieron ni escrúpulo ni estómago. Esto lo decía el 12 de mayo, advirtiendo lo peligroso que era esa maniobra que hicieron con el tema del plan de testigos protegidos. Mire, enseguidita nomás vamos a hablar con Patricia Bullrich a propósito de todas estas acusaciones del Instituto Patria, de todas las acusaciones del Partido Justicialista, incluso de lo que han hecho trascender, sobre todo periodistas que tributan en el kirchnerismo respecto de una gran discusión y un debate dentro del propio Juntos por el Cambio. Pero déjeme terminar con esto que es asombroso. Algo contó el diputado Álvaro de la Madrid, algo publicó también Daniel Santa Cruz. En mayo del 2016 secuestraron a otro de los secretarios K, a Roberto Sosa. Lo golpearon tratando de averiguar dónde estaban escondidos los dólares de la cleptocracia. En febrero del 2017 le pasó lo mismo a Raúl Horacio Copetti, el tesorero de Néstor, en su castillo de Junín de los Andes. Rompieron todo. Mire, zafaron de casualidad, y todos buscaban lo mismo. Es la degradación de esa costumbre kirchnerista de la codicia y el delito, donde todos le roban a todos. Por eso impacta políticamente. Por eso es un caso de alto impacto político. Por eso es un caso de extrema gravedad institucional. Ojo, por eso yo no digo que Cristina lo mató ni lo mandó a matar. Pero este asesinato, insisto que es una pesadilla que no va a dejar dormir a Cristina y que pone piedras grandes en el camino de la impunidad y el monumento que ella está buscando. El chiste es un lugar común a esta altura. Cristina busca el bronce porque el oro ya lo tiene. Le doy mi palabra.
Bueno, estamos saludando a Patricia Burri, la presidenta del PRO. Muchísimas gracias por atendernos, Patricia. Ahí le estamos viendo muy, muy claramente. Bueno, la primera pregunta es, ¿son miserables y canallas los presidentes de los 3 partidos opositores más importantes de la Argentina? A mí la verdad que me impresionó mucho la reacción que tuvo el presidente de la Nación y Santiago Cafiero. Y me parece que ellos involucraron a Cristina Fernández de Kirchner en algo que la oposición no lo involucró. Claro. Parece como si hubiera sido una especie de subconsciente de que cuando nosotros hablamos de un crimen de gravedad institucional, ellos inmediatamente remiten a Cristina Fernández de Kirchner. Es algo que a mí me llamó mucho la atención porque en vez de negar o de no involucrar a Cristina, la meten en el medio de una polémica que nadie había arrancado. Ese es el primer tema. El segundo tema es que siempre es el hombre y sus circunstancias. Siempre es, en cualquier investigación de un crimen espeluznante como este, la investigación se da en torno a qué es lo que sucede alrededor de la persona asesinada. Claro. Y pongámosle que nosotros analicemos la gravedad institucional. ¿En qué está la gravedad institucional? En que muere un testigo de una causa, en que ese testigo estaba arrepentido, que es una de las causas más importantes que tiene la Argentina. Sí, la historia en que argentina. Sucede, la historia argentina, en que sucede en un territorio netamente, digamos, en todas las circunstancias, desde el poder político hasta el poder judicial, que está dominado por la casta dominante de una provincia como Santa Cruz. Es un poder impenetrable. En esa circunstancia de un poder impenetrable, Juntos por el Cambio dice hay que abrir ese poder impenetrable e investigar este crimen en una circunstancia en la que ninguno de los componentes de ese lugar estén involucrados. Por supuesto que uno no va a esperar de Mercado, la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, una actitud republicana. La actitud republicana era dar un paso atrás ella de manera inmediata. También la actitud republicana hubiera sido el apartamiento del mismo juez que a los 2 minutos antes de tener a la persona detenida dijo es un crimen pasional, es decir, adelantó y generó una hipótesis, una idea de la muerte que no la puede generar un juez, porque lo que hace es condicionar a todos los actores a que acomoden a la hipótesis del juez las circunstancias alrededor del crimen de Gutiérrez. Entonces, desde el punto de vista de lo que sucedió, Alberto Fernández tendrá que pensar por qué a él se le ocurrió inmediatamente que estábamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner cuando estamos hablando de una cuestión institucional que tiene que ver con lo que hay alrededor o lo que hubo alrededor de la vida de Gutiérrez. En segundo lugar, es muy terrible que en la Argentina, inclusive de lo que se habló después, estemos viendo que hay gente desesperada por buscar la plata de la corrupción y que eso no llame la atención al poder, que el poder diga esto es canalla. Lo canalla es robarse la plata, lo canalla es robarse la plata de la gente. Esa plata hubieran sido escuelas, hubieran sido autopistas, hubieran sido aeropuertos, hubiera sido comida. Eso es lo canalla. No preguntarse en un país en el que nosotros queremos una república y no como es Santa Cruz, que es un poder blindado, no preguntarse, señores, ¿podemos saber qué pasó alrededor de la muerte de un testigo? Mire, en Brasil hubo testigos asesinados en los casos de Odebrecht. En Colombia hubo testigos asesinados. En Perú hubo testigos asesinados. En la Argentina hay testigos asesinados. Es decir, que siempre que hay acciones que tienen que ver con la corrupción, hay alguien que se quiere sacar del medio a alguien. Esa hipótesis no la puede dejar de lado un juez y decir, esto es un crimen pasional. Esto
no tiene nada que ver con la vida de la persona que están investigando el crimen. Entonces, ¿queremos seguir en la impunidad de la Argentina? Bueno, contestemos rápido un comunicado, digamos que la oposición es canalla. Con eso lo que vamos a tapar es de nuevo la verdad. Alberto Fernández, que alguna vez dijo la verdad, ahora, como está sometido a un poder, no quiere decir más la verdad. Bueno, a ver, ¿qué Alberto Fernández le creemos? ¿El Alberto Fernández que decía en algún momento una verdad sobre Cristina? ¿O el Alberto Fernández que reacciona de manera inmediata y acusa, en vez de analizar las circunstancias de un crimen de alta gravedad institucional en la Argentina? Ahora, Patricia Bullrich, el Instituto Patria, que obviamente funciona según las órdenes de la propia expresidenta y actual vicepresidenta Cristina, también salió duramente al cruce diciendo que habían superado todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, instalando un odio muy particular en la Argentina. ¿Usted sintió cuando conversaron con los presidentes del radicalismo, de la coalición cívica, que estaban fomentando el odio con este comunicado? Yo creo que lo que nosotros hemos construido es algo muy concreto. Señores, en la Argentina tenemos que tener investigaciones independientes. No puede el poder investigarse al poder. Muy clarito. El odio lo tiene los millones de argentinos que ven que hay bolsos todavía con plata, que hay casas de millones y millones de dólares, que hay autos de millones y millones de dólares y que todavía hay gente que cree que puede encontrar millones y millones de dólares que le pertenecen al pueblo argentino. El odio no es nuestro. Nosotros no tenemos ningún odio en un sentido personal. A mí lo que me genera una revulsión es que podamos estar viendo casas, autos, que podrían ser escuelas o comida para los chicos. Eso tiene que generar en los revolucionarios del kirchnerismo, tendría que generar una revolución interna. ¿Cómo yo puedo ver que la plata de la sociedad la tenga un secretario 1.000 millones de dólares? Imagínense lo que significa que un secretario se robe 1.000 millones de dólares. Vaya a la escala, como lo estaba diciendo usted, Alfredo, vaya a la escala del secretario, después al secretario de Estado, al ministro, a quien fuera presidente. ¿Cuánta plata suma esa suma de dinero robada? Eso es la pobreza que estamos viendo en la Argentina. Eso son las villas que estamos viendo en la Argentina. Esa es la violencia que vemos en la Argentina. Entonces, vamos a decir las cosas de una vez por todas. Nosotros tenemos bien claro lo que somos. No queremos que ellos nos expliquen. Nosotros nos explicamos por nosotros mismos. Tenemos en claro que somos transparentes, que somos republicanos, que somos demócratas, que podemos haber cometido errores, sí. Y que esos errores, si alguno los cometió, los tiene que pagar. Ahora, nosotros nunca vamos a proteger a alguien que le haya sacado un bocado de comida a la gente robándose la plata. Patricia Bullrich, el Partido Justicialista, yo decía que se descongeló porque estaba prácticamente planchado, pero bueno, salieron también al cruce y aquí instalan un tema de la desestabilización, que este comunicado y la actitud opositora es desestabilizante para el gobierno, es decir, es un hostigamiento tratando de derrocarlo, tratando de generar una actitud desde el punto de vista golpista. ¿Se cree dentro de Juntos por el Cambio que hay que cuidar especialmente al gobierno que está frágil, o las palabras y las denuncias hay que mantenerlas más allá de la potencia o de la energía que tenga cualquier gobierno? A nosotros nos hubiera encantado tener una oposición como somos nosotros. Ojalá Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como nos llamábamos en ese momento, hubiera tenido una oposición como nosotros. Nosotros somos una oposición que nos sentamos en la mesa de discusión del coronavirus. Somos una oposición que hablamos y que no tiramos piedras. Somos una oposición que está dispuesta a colaborar y que ha pedido reuniones. Somos una oposición que se ha sentado y ha apoyado al gobierno en la negociación de la deuda. Ojalá hubiéramos tenido nosotros una oposición así. No hubiéramos tenido el helicóptero plantado desde el primer día.
yo quiero tener una oposición como somos nosotros ahora cuando volvamos a hacer gobierno. Patricia Bullrich, hay un elemento de las últimas horas, bueno, ha habido un par de etapas del diario Página 12 diciendo que van por usted, que es en vez de Juntos por el Cambio, separados por el cambio. Básicamente lo que plantean es que hay una ala dura, que está usted, Alfredo Cornejo y otros sectores, y un ala más negociadora de Juntos por el Cambio, que no quiere tener adjetivos tan fuertes, ni un reclamo tan fuerte, y que eso ha generado algunas divisiones más. Plantean que han creado, que están por crear, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, están creando una suerte de mesa nacional, un poco para contenerla a usted, para frenarle los ímpetus críticos que usted tiene. ¿Qué hay de cierto en esto y de qué manera se discuten las cosas y los documentos en Juntos por el Cambio? Hay debate, por supuesto, dentro del PRO, y me imagino que hay debate en los demás partidos. Nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando la construcción de un mecanismo más pequeño porque nuestra conducción tiene 48 miembros. Ahora ese es un debate sano, ¿por qué? Porque tenemos quienes tenemos una mirada quizás puesta más en lo institucional, en la lógica del poder que queremos que no se instale en la Argentina, y hay quienes están más en la gestión cotidiana, como es nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o los gobernadores del radicalismo. Esta convivencia tiene que encontrar síntesis, por supuesto, y nosotros las buscamos permanentemente. Ahora, lejos estamos de cualquier tipo de ruptura, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que el problema del poder lo tiene el poder hoy. Alberto y Cristina, Cristina y Alberto son el problema. Nosotros discutimos cosas, tenemos miradas distintas, pero tenemos absolutamente claro que la sociedad argentina necesita de Juntos por el Cambio para tener un país democrático, abierto, diverso, con capacidad de tener un país productivo, de no tener un autoritarismo populista. Así que como tenemos en claro los grandes caminos, las discusiones se van a seguir dando, pero no se crean que nos vamos a dividir. Ya aprendimos. En el 2003, 2004, 2005 a la oposición la dividieron en 20 pedazos. Y así gobernaron muchos años. Nosotros ya aprendimos, así que eso no nos va a pasar. Patricia Bullrich, dicen también los sectores que no simpatizan con usted dentro de Juntos por el Cambio, que el poder que usted tiene como presidenta ha sido delegado por el expresidente Macri, que es Macri el que la ha colocado en ese lugar y ahí radica su poder. La pregunta es, ¿Macri sigue siendo el líder del PRO? ¿Puede ser candidato a diputado, a senador y nuevamente a presidente? Yo creo que lo que no puede pasar de ninguna manera es que alguien que está en el PRO niegue a Macri, porque eso sería, digamos, algo absolutamente fuera de lugar de cualquier persona leal. Yo cuando escucho a Alberto Fernández decir las cosas que dijo de Cristina Fernández de Kirchner, habiendo compartido un gobierno, me da vergüenza. Creo que nadie que haya estado en el gobierno de Cambiemos puede tener una actitud desleal con el presidente Macri, de ninguna manera. Ahora, por supuesto que Macri ha sido siempre una persona abierta a crear nuevos liderazgos. Yo soy una persona que tengo una trayectoria política de muchos años y soy una persona que tengo, digamos, ideas y personalidad propia. No soy una persona que ha llegado al PRO o que está en el PRO sin una impronta personal. Todos me conocen, todos saben cómo soy, mi ímpetu, mi personalidad, la forma en que soy, la forma en que llevé las gestiones en las que estuve. Así que bueno, digamos, también eso le ha dado al PRO algo muy importante, que es que hoy el PRO no solamente tiene una existencia por los gobiernos en los que participa, sino que tiene una existencia de carácter político como tiene que tener un partido político. Y ahí es, bueno, tanto se pedía, hagamos política. Bueno, ahora que hacemos política, ¿qué hacemos? ¿Paramos la política? No, discutamos la política, pero no la paremos. No digamos, no, Patricia hace mucha política. Bueno, sí, por supuesto, yo hago acciones políticas permanentemente porque creo que nuestro electorado nos pide a nosotros
permanentemente que tengamos acciones de carácter político, que nos pronunciemos, que tengamos palabra, que sepamos qué ideas defendemos, que sepamos qué conceptos y qué principios defendemos. Es lo que yo hago. Por ahí soy un poco vehemente. Bueno, ahí es donde vienen los debates, pero que yo no me voy a apartar del camino por el que nosotros hemos desarrollado Juntos por el Cambio, no tenga la menor duda que de ese camino no me aparto. Pero no me contestó si Macri es el líder y si Macri puede ser candidato. No lo sé, depende mucho de él. Él es uno de los líderes sin duda y es el primus inter pares. Es quien ha sido presidente, quien ha empujado los votos de Juntos por el Cambio, quien ha empujado los votos del PRO, quien ha generado liderazgos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y tantos otros. Les ha dado vida política. Si va a ser candidato o no, no lo sé. Si él cree que su figura ayuda, su figura no ayuda, ¿cómo estaremos en ese momento? Creo que es una persona abierta a discutir cualquier lugar. Lo que no creo que sea bueno para una fuerza política es pensar como, es algo así como si el radicalismo hubiera dicho, después del gobierno de Alfonsín, lo sacamos a Alfonsín. No es así. Uno tiene que avanzar con Mauricio Macri, y eso no significa un liderazgo absolutamente personal, porque Macri nunca ha sido personalista. Siempre al revés, te golpea en la cabeza y te dice, no tenés que ser personalista, tenés que trabajar en equipo. Esa es su forma de pensar. Siempre ha sido así, siempre ha tenido esa personalidad de equipo y de crear nuevos dirigentes. Patricia Burrich, como siempre, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Está Graciela Ocaña, diputada nacional, obviamente también de Juntos por el Cambio. Graciela, gracias por esperarnos. Muy buenas noches. Y la primera pregunta es, de todo lo que se ha visto, usted que es una experta, que viene combatiendo la corrupción durante tanto tiempo, peleando por la transparencia, ¿cuáles son los elementos que más le preocupan? ¿En dónde pondría la lupa de todo lo que ha ocurrido, alrededor del caso Fabián Gutiérrez, por ejemplo? Buenas noches. Mire, a mí lo que más me preocupa, Alfredo, es esta falta, me parece, de transparencia en la investigación. Nosotros queremos una investigación independiente que creo que es lo que garantiza a la familia de Gutiérrez, pero también a todos los argentinos, tener la tranquilidad de que no ha sido una muerte que tenga que ver con lo político, y el gobierno debería comprometerse en tratar de hacer esa investigación independiente, y para eso es necesario apartar a la fiscal Mercado, porque obviamente la fiscal Mercado es la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, una de las personas investigadas, y en donde justamente Gutiérrez prestó su declaración como imputado y colaboró con la justicia por decisión personal, sino también porque es la hija de la gobernadora de Santa Cruz, cuya policía debía garantizar la seguridad como a cualquier ciudadano su seguridad, y no lo hizo. Entonces, a mí me parece que esto es lo que a nosotros nos preocupa también la situación de muchos de los testigos protegidos. Como bien dijo Patricia hace un rato, no es la primera vez donde un testigo ha aparecido muerto en la Argentina, luego de dar su testimonio frente a la justicia. Tenemos desde el brigadier Echegoyen, cuando en su momento denunció las maniobras en la aduana, que apareció suicidado. No. El caso Yabrán, claro. El caso Yabrán, el caso de Lourdes Di Natale, que prestó un testimonio central en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que justamente involucró al expresidente Carlos Menem. Tenemos un caso más reciente y que todos tenemos en la memoria, que es el caso del fiscal Nisman. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos una investigación independiente, porque a mí me preocupó mucho cuando el juez, ya creo que incluso antes de que apareciera
muerto Gutiérrez ya, digamos, indicaba que habría una cuestión pasional. No sé si es por esa razón o por otra, pero lo cierto es que no es un crimen cualquiera y que debe ser investigado profundamente. Y también la verdad que la situación de todos los testigos, porque me imagino aquellas personas que han prestado en base a la ley de testigo protegido, de su testimonio con estas causas de corrupción, cómo deben sentirse. Muchos de ellos han renunciado a que el Estado los proteja, porque tienen miedo, porque han denunciado o los que hoy están en el poder. Nosotros creemos por eso que debe regularse. Yo he acompañado una iniciativa que presentó el diputado Petri, que justamente coloca en manos de la Corte Suprema de Justicia la protección de testigos. Y creo que esto es una medida que debe tomarse para evitar todas estas susceptibilidades. Graciela Ocaña, la última pregunta. Ha habido en los últimos días un avance muy fuerte sobre distintos sectores del periodismo crítico, del periodismo independiente. Muchas causas se han reforzado en contra de los periodistas y de aquellos que investigan a la corrupción. Por ejemplo, además de los vinculados al kirchnerismo directamente, estamos hablando del caso de la familia Moyano, de Uy, de Pablo Moyano, cosa que también la involucró a usted. ¿Cómo ve ese avance sobre la libertad de prensa y sobre la posibilidad de investigar y de pronto pasar a sentarse en el banquillo de los acusados cuando en realidad los periodistas o los dirigentes como usted son los que están acusando? Mire, Alfredo, nosotros, como en su caso, ya hemos recibido desde acusaciones, todo demás. Acá hay gente en la Argentina que quiere presentar de que todos son como ellos, y no somos todos iguales. La verdad es que lo que a mí me preocupa mucho es el avance que se está haciendo contra la libertad de expresión, el ataque a periodistas, porque no lo hace cualquiera, lo hace la vicepresidenta de sus redes sociales, dirigentes como Parrilli, el senador Parrilli, que tampoco es cualquier persona, no es un loquito que está por ahí, sino que responde claramente a Cristina, pidiendo la detención o anunciando la detención de un periodista. Creo que son hechos gravísimos sobre los cuales ya los periodistas se han expresado, y nosotros desde la política también queremos defender la libertad de que cada uno pueda decir lo que piensa. Por supuesto que si se difunde una noticia falsa, usted como periodista lo sabe, tendrá que hacerse responsable por esa difusión. Pero nadie le puede permitir o prohibir a usted tener la libertad de expresar ni de burlarse. Y la verdad que veo con preocupación que no haya en este sentido de toda la dirigencia. Argentina sabe lo que son los momentos oscuros, y en esos momentos oscuros los periodistas eran callados y no nos fue bien. Entonces nosotros tenemos que tener en esto. Y mañana estamos citando yo integro la Comisión de Libertad de Expresión que preside el diputado Wolf. Estamos citando a funcionarios y a periodistas para que vengan a exponer sobre esta situación que se está viviendo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires o en los grandes medios nacionales, sino también localmente. Y eso lo vemos con mucha preocupación. Graciela Ocaña, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, lo prometido, es el diputado que más conoce las entrañas de la corrupción de Santa Cruz y del kirchnerismo, que es la tierra santa cruceña. Diputado de la Madrid, la misma pregunta. Se ha hablado de muchísimos temas, pero usted tiene capacidad de dilucidar lo trascendente, lo más importante por ahí de lo accesorio, lo anecdótico. ¿Qué es el tema que usted, en qué lugar pondría la lupa? Lo primero que hay que decir, y lo sostuve, pero no desde ahora, Alfredo, y te consta y lo sabés, es que el crimen de Fabián Gutiérrez es consecuencia y está relacionado con la corrupción del kirchnerismo, con la plata mala vida de los secretarios privados, de todo ese circuito que confesó en la causa de los cuadernos, cuando fue involucrado por José Francisco López, como que era quien manejaba la plata y le había dado la plata y lo había alertado que la tenía que mover, comenzó como testigo, empeoró su situación judicial, fue indagado y se arrepintió.
algo imperdonable para el kirchnerismo. Claro. Confesó el mecanismo que uno había denunciado en la justicia en el 2016. En febrero del 2016 yo hice una denuncia contra Cristina Kirchner por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y narcotráfico. Cayó en el juzgado de Martínez de Giorgi, fue desestimada. Escribí el libro La década enterrada, Cristina, sus valijas, siempre estamos con el tema de las valijas, y el plan mesiánico para volver. En febrero del 2016 hice esa denuncia y el libro contaba, en la parte que se podía, el término de la denuncia. Un libro que escribí en el 2015, cuando Cristina todavía estaba en el poder. Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La muerte de Fabián Gutiérrez tiene que ver con la plata robada. El gobierno no puede distraer a la sociedad queriendo instalar la cuestión del crimen pasional. En Santa Cruz hay antecedentes, y lo hemos señalado, de personas que fueron secuestradas, extorsionadas, amenazadas, secretario de los Kirchner, por el tema del dinero, de la corrupción y de las valijas. Accidentes extraños como el caso de Gotti, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos años y que tiene que ver con lo de Fabián Gutiérrez? Muchas personas que han querido robar parte de lo robado, que han sido como una especie de Robin Hood de lo ajeno, ¿sí? Y que el gobierno tiene que explicar. Mire, cuando el presidente de la nación sale de manera desubicada, de mala manera, a hacer acusaciones tremendas, de canallas, miserables, tiene que entender que hay sobrados elementos en el sentido de que hacen que nosotros pidamos una investigación clara, independiente, transparente. Yo denuncié la compra de los terrenos fiscales. Dame un segundo, Alfredo, para contarle esto a precio IL 7,5 a la audiencia. Una especie de clientelismo VIP por el cual los Kirchner se quedaron con tierras por cerca de un valor en la totalidad de $300 millones. No. Gonzalo Sánchez, un periodista que ha trabajado con La Nata, que está en radio, escribió un libro que se llama Calafate. Es un thriller policial de mi vida en el sur. Él investigó y contó cómo producto de todas estas denuncias que uno realizó vivía amenazado y cómo proliferaban los medios del exterior a preguntar y a preocuparse con esto cuando las noticias ni siquiera eran noticias en la Argentina y mucho menos en Santa Cruz. La fiscal de la causa que hoy investiga, porque yo conozco a todos los personajes, incluido a Fabián Gutiérrez. La fiscal de la causa es la hija de la gobernadora Alicia Kirchner. En aquella causa de los terrenos se tenía que investigar a sí misma, a su hermana. Ya era fiscal en aquel entonces y recibió también un terreno. Exacto, con el mismo juez. Tenía que investigarse a ella, que estaba denunciada, a su hermana, a su madre, a sus dos tíos presidentes, a Cristóbal López, a Lázaro Báez, a Echegaray, a Enrique Meyer, a funcionarios del gobierno nacional. Al propio Saeta, al escribano al Saeta, propio que escribano, ahora sus nietos... a Fabián Gutiérrez, que construyó su casa de $1 millón sobre ese terreno fiscal. Una causa espeluznante de la corrupción y un ejemplo de cómo funcionaba la justicia de Santa Cruz, que nada ha cambiado. ¿Sabe qué me decían en ese momento? Que estaba haciendo política, que era un sinvergüenza. ¿No encuentra un paralelismo con lo que está pasando ahora? Mire, yo soy diputado nacional, coincido absolutamente con el comunicado, pero no por lealtad partidaria, por defendernos del ataque que los hace el presidente, porque corresponde, porque es correcto el comunicado. Nosotros estamos para hacer las preguntas, representamos a la sociedad, queremos que haya una investigación en serio, que la primera que tendría que estar interesada en ello es la vicepresidente, que nadie dice, como usted señaló, que lo mandó a matar, pero está claro que ha obtenido un beneficio con la muerte de Fabián Gutiérrez, porque la declaración de los cuadernos, y esto hay que decirlo, que sirve como prueba, es porque él declaró, eso está en el expediente, ya es una foja, eso es un instrumento público, ¿sí? Pero esa declaración podía ser cambiada, ampliada y demás. Esta mafia, que se robaban entre ellos lo robado, no solucionan los temas en la justicia.
Nadie puede ir a la justicia y decir, me falta un contenedor, me robaron una valija. Claro. Es decir, lo que señalabas en la editorial. No, porque es dinero negro. No lo Y puede además justificar. hay una cosa que aplica, y yo explico por qué esto es una organización mafiosa. Lo explico y lo quiero decir. La mafia siciliana tenía una especie de ley del silencio, la ley de la omertà, La omertà. que cualquiera que denunciaba una cosa o que se arrepentía o que le contaba a la justicia, lo pagaba con la muerte. Entonces, Alfredo, el presidente se tiene que serenar, tiene que saber que quien se ha convertido en su peor enemigo no es la oposición o Juntos por el Cambio con el comunicado, es la propia vicepresidente, que lo está esmerilando, que lo está desgastando, que le hace decir cualquier cosa, ¿sí? Que le hace defender cualquier cosa y que él debiera tener otra actitud, claramente. Entonces, nosotros queremos que haya una investigación independiente. Hay similitudes, no digo yo que sea lo mismo, pero entiendo absolutamente a la sociedad cuando hace similitudes y analogía con la muerte del fiscal Nisman. ¿Por qué? Son dos personas que denunciaron a la vicepresidenta y a la corrupción. Los dos terminaron muertos. Las dos escenas de crimen fueron un enchastre y todo el poder político salió rápidamente a querer plantear otros móviles, Claro. ¿sí? Incluso atacar al muerto. Claro, ensuciar al muerto. Sí, ensuciar al muerto, decir que era gay, que era un crimen pasional, que no tenía que ver con la política. Entonces tenemos que ser serios. Es muy grave lo que pasó. Ayer me llamaron de España, un periodista que recordaba una nota que me había hecho cuando hice la denuncia de los terrenos fiscales. ¿Sabe qué le dije a ese periodista cuando me fue a entrevistar a Calafate en el 2008? Me dice, ¿cómo puede ser que el poder no dé explicaciones? Porque nunca Kirchner y Cristina hablaron de esa denuncia. Como ahora, que no ha dado el pésame y que no ha dicho ni siquiera lo siento de una persona que lo acompañó 20 años. Claro. Ha trabajado con ellos. Le dije a ese periodista, me preguntó, ¿cómo cree que puede terminar su denuncia? Le digo, bueno, mire, yo estoy muy claro lo que puede pasar, pero he asumido el compromiso de enfrentar a este poder absolutamente desbordado, omnipresente y omnipotente, y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Y sé que capaz que después de una parodia de la investigación, termine preso yo. Entonces, ¿qué le quiero decir, Alfredo, con esto? El presidente no está en condiciones de decirnos a la oposición qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar, ¿sí? Porque esta es nuestra tarea, si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación y con el cargo. Mire, cuando uno tiene que hablar y tiene que denunciar algo, lo tiene que hacer. Hacer silencio cuando hay que hablar es mentir. Es mentir. Claro, mirar para otro lado. Porque Es uno complicidad. convalida determinadas cosas. Entonces, el gobierno tiene que dar garantías, tiene que demostrarle a todos los argentinos que vivimos en un Estado de Derecho y que no se silencia la corrupción, que lo que denuncia la corrupción no aparecen muertos y se los tiene que cuidar. Entonces, el presidente realmente debería reflexionar, porque por un exceso de defensa de la vicepresidente está pasando el ridículo ya. Diputado Álvaro de la Madrid, yo le agradezco muchísimo. Le voy a hacer una pregunta de otro tema por el conocimiento que usted tiene, por supuesto, de Santa Cruz y de los personajes. En 2 minutitos, nuestro compañero, el doctor Carlos Clava, va a hacer un informe respecto de Sergio Berni. El disparo en ¿a qué juega? ¿Quién es Sergio Berni? Usted lo podría definir en pocas palabras, es un hombre que responde solamente a Cristina. ¿Por qué hace todo lo que hace? Es lo que decía usted de que quieren esmelirar a Alberto, erosionando a los ministros de Alberto Fernández. Si se puede brevemente, ¿quién es Sergio Berni? Es un comisario de Cristina Kirchner, ella lo ha puesto en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que esto lo digo yo, creo que es así, quería que sea ministro nacional. Claro. Y de alguna manera cumple esta tarea, ¿no? El principal problema que tiene el presidente es la vicepresidente, claro. ¿Sí? Y tiene que tener cuidado el presidente, porque también la historia de Santa Cruz no solo muestra las cosas que se nos vuelven a poner
en el tapete de manera recurrente y catastróficamente trágica. Es decir, la falta de independencia de la justicia, la corrupción galopante, ¿sí? La policía adicta. Que ha sido la corrupción ha sido la partera de todas nuestras desgracias y la impunidad. Al presidente le puede pasar en esta defensa que le hacen hacer de cualquier cosa, de Vicentín, de quedarse de con Chávez. de quedarse, digamos, con el manejo de la justicia, de la avanzada. Cristina Kirchner necesita muchos Ollarvides, por eso la ley previsional para generar la vacante, las escuchas de la Corte. Pero el presidente tiene que tener cuidado, porque todo indica que él también, como el kirchnerismo usa a la gente y las desecha, mañana le podría pasar a él, como le pasó a Sergio Acevedo, como le pasó a Carlos Sancho, ¿sí? Como le pasó a Daniel Peralta y a 3 intendentes del kirchnerismo que ellos mismos lo pusieron y después lo destituyeron. Villafañe, Aburto y Cantín. Estos son hechos, no son opiniones. Están en la historia, Seguro. han ocurrido. No vaya a ser cosa que la vicepresidente necesite una crisis social para hacerse cargo, ¿sí?, del poder real que tiene y conciliarlo con el formal y avanzar con el plan desestabilizador. Carlos Sancho, Daniel Peralta y Sergio Acevedo. Interesante este planteo, no lo había hecho nadie hasta ahora, me hace pensar y me hace reflexionar. Diputado Álvaro de la Madrid, muy amable, muchísimas gracias. El informe especial de nuestro compañero, el doctor Carlos Clark, respecto de otro médico, otro doctor, Sí. usted no es médico, usted es abogado, pero digo otro doctor, el doctor Sergio Berni. ¿Cómo estás, Buenas Alfredo? noches. Buenas noches. La verdad es que esta semana le pegaron de todos lados, fue un verdadero punching ball, Sergio Berni. Y lo extraño, el dato particular, es que le pegaron desde adentro, fue fuego amigo. Claro. Y más particular todavía, porque no suele suceder, porque hay un verticalismo, ustedes saben, muy, pero muy rígido, le pegaron de adentro del kirchnerismo. Claro. Eso me parece que es un dato muy es diferente a todo lo que venía sucediendo con la figura de Berni, que es ciertamente uno de los pocos que se anima a desobedecer y a decir a veces lo que piensa, a veces lo ofende con sus declaraciones, se pelea con Frederick, se le animó al mismo presidente Alberto Fernández, dijo que íbamos a chocar contra un iceberg, por supuesto a todos, menos a la figura de la cual es muy leal, que es la de Cristina Kirchner. Él lo dice así, lo dice públicamente. Se ha cansado de repetir que él, su líder político es Cristina, Alberto puede ser el presidente, Sí, pero la Axel jefa es Kicillof, Cristina. el gobernador, la jefa es Cristina, lo dice siempre y responde a eso, ¿no? Su actitud básicamente se basa en eso, porque finalmente lo que hace es discutir mano a mano con un presidente o con un ministro, sin tocar, por supuesto, el rol de quien lo eligió para ese lugar, porque tampoco hay que desconocer que Cristina fue quien puso a Sergio Berni como ministro de Seguridad de provincia. Él aspira a más, eso es cierto, él aspira a más, y entonces me parece que todo esto que está sucediendo tiene que ver con eso. Te decía que le pegaron de varios lugares diferentes y con diferentes significados. Si querés rápidamente repasamos algunos de esos. Y pasó algo particular, le pegaron todavía en estas últimas horas. Uno pensaba que con el caso Gutiérrez eso iba a cambiar, ¿no? Con el asesinato de Fabián Gutiérrez iba a cambiar el ángulo de la información. Le siguieron pegando igual. Y hay, por ejemplo, una declaración de Malena Galmarini que dijo lo siguiente: es violencia política de varones a mujeres, que alguien le avise a Berni lo que hizo, ¿no?, contra Sabina Frederick. Es muy particular esto, porque si bien lo dijo Malena Galmarini públicamente, es lo que piensan muchos puerta para adentro. No lo dicen, lo hablan a veces en off, en los datos que nos pasan los periodistas, pero la cuestión de misógino es algo que suena muy recurrentemente con Sergio Berni. Dicen, mirá, se peleó con Garré, se peleó con Cecilia Rodríguez cuando era ministra de Seguridad, ahora la pelea a Sabina Frederick. Siempre se le anima más y de una manera diferente a las mujeres, es lo que dicen desde adentro del gobierno, ¿no? Sí. Donde es una piedra en el zapato y también quieren crear alguna circunstancia que lo obligue a dar un paso al costado. De hecho, en las últimas horas hay cierto run de que podría en la provincia de Buenos Aires fusionarse el Ministerio de Seguridad con el de Justicia y de esa manera elegantemente lo pondrían a un costado a Berni. Dependerá eso de si da el sí o no Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos que es
su jefa política. Otra de las declaraciones de estos días, si quieren pasamos a la placa 2, y también es muy particular. Horacio Berbisky, uno de los grandes armadores del kirchnerismo en cuanto a los medios de comunicación, dijo: me aburren las volteretas circenses de este cirujano que, porque hizo unos cursos, se cree militar. Es lo que dijo Berbisky sobre Sergio Berni. Si quieren pasamos rápidamente a la próxima. Parece que Berbisky le habla de militar a militar, sí, ¿no? De ex integrante de Montoneros a un ex integrante del Ejército y los Carapintadas, ¿no? Bueno, Eduardo Villalba, vice de Frederick, el segundo de Sabina Frederick, dijo: Berni se extralimita en las funciones que le corresponden. Bueno, rápidamente, historia rápida de Sergio Berni. Se fue al sur en el 89, lo conoció ahí muy rápido, apenas llegó, fue por las cuestiones militares, ¿no? Hacer una instrucción militar al sur. Lo conoció a Néstor Kirchner, desde ese momento se convirtió casi en una persona, un absoluto leal a Néstor primero y a Cristina Fernández después. Vinieron juntos a Buenos Aires y desde ahí todo lo que diga Cristina, de hecho, por ejemplo, lo recordaremos. Bueno, decías antes de eso, una cosa muy particular que fue, que lo dice Aldo Rico, estuvo en los levantamientos Carapintadas justo antes de irse al... Mira esa foto, no la Bueno, vi y ahí es, apenas otra se fue, otra foto, son muy particulares, ¿no? De cuando estaba allí en el sur y apenas había conocido a Néstor Kirchner. Te decía, se vinieron juntos y después tuvo participaciones de todo tipo, Berni, ¿no? Y muy polémicas. Recordarán todos lo que tiene que ver con el caso Nisman, ¿no? Cuando llegó súper embarrado. Eso lo marcó para toda la vida. Para toda la vida. Y dijo además que solo habían sido 2 llamadas con Cristina, después la pericia dijo que fueron 32. Bueno, cosas que no puede explicar aún hoy Sergio Berni. La cuestión, te decía entonces, está en la lealtad a Cristina, más allá de cualquier otra persona. Cuando él define cómo es su relación, dice: mirá, yo voy con mis ideas a hablarle a Cristina y peleamos mucho, pero siempre me vuelvo con las ideas de ella. O sea, a la única figura política que Sergio Berni no desobedece es a Cristina Kirchner. La última perlita, si querés, para redondear todo y para ver cómo en la política todo da vueltas. Corría el 2012, Cristina era presidenta, Berni secretario de Seguridad, fue el que provocó la ruptura final de esa relación, el kirchnerismo con Moyano. ¿Cuándo fue? YPF, no podían salir los camiones, él fue, provocó una maniobra que a él lo pone... Distractiva, que a él lo pone muy orgulloso porque tiene toda esa cuestión de lo militar. Táctica. Y logró que, a pesar de la huelga que había de camioneros, los camiones salieran de ahí. Desde ese momento, Moyano se convirtió en un enemigo de Cristina, por responsabilidad final, si se quiere, de Sergio Berni. Bueno, todo da vuelta en la política, todo vuelve. Ahora otra vez Moyano y Cristina comparten la coalición de este gobierno. Si a usted le interesa reenviar o ver algún material, alguna entrevista, una editorial, por supuesto que está la extraordinaria página de Todo Noticias, pero también más específica está el Diario de Leuco. En el Google puede poner el Diario de Leuco o ledoymipalabra.com. Inmediatamente lo lleva a esa página donde están todos los contenidos. Por el próximo martes a las 10 de la noche, aquí, por Todo Noticias.